Hoy vamos a estar estudiando el Salmo 67 y yo le he titulado a la prédica de esta mañana, Todos los pueblos te alaben. Y ahí vemos una imagen de gente de todas las naciones alabando al Señor. Es interesante, obviamente el Salmo no tiene un contexto histórico, pero sí tiene, o sea, sí tiene un contexto histórico, no se sabe cuándo se escribió, en qué momento se escribió, pero es altamente probable que este salmo era uno de los salmos que se usaban en la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Entonces ese sería de alguna manera el contexto histórico y lo que se cree, digamos, muchos de los eruditos y comentaristas creen esto por el verso 6 del Salmo, que dice: la tierra ha dado su fruto, aunque el tiempo es un perfecto difícil, entonces también puede traducirse: la tierra da su fruto, la tierra dará su fruto. Pero el punto es de que es un cántico de acción de gracias por la cosecha, a la vez como una oración por las futuras cosechas. Algo interesante de este salmo, que también se conoce como uno de los salmos misioneros, hay dos salmos que se reconocen como salmos misioneros de manera general, el 67 y el 96, en medio de muchos otros que hablan también de todas las naciones, pero estos salmos tienen como un espíritu misionero. Entonces vemos cómo el salmista en este salmo que acabamos de leer aprovecha la ocasión para orar por la bendición futura de Dios, de modo que todos los pueblos de la tierra conozcan su camino salvador y se conviertan también en adoradores. Un salmo como este habría sido de uso habitual en la fiesta de la cosecha, especialmente porque esta incluía la conmemoración de la soberanía de Dios sobre las naciones al traer su pueblo a la tierra de su herencia. Dios ha bendecido a su pueblo para que el mundo pueda aprender y responder. Hermanos, algo interesante de este salmo es que está construido sobre construye una alabanza al Dios que cumple sus promesas. Parte de celebrar la cosecha incluye celebrar el hecho que Dios les ha dado la tierra prometida a los padres como herencia y que Dios está proveyendo para bendición para el pueblo, que Dios está bendiciendo. Ahora, algo interesante es que habían 3 fiestas al año principales, son 7 fiestas en total, pero 3 fiestas de peregrinación y 3 fiestas como centrales en la cultura judía. En Éxodo 23, 14 al 16 leemos: 3 veces al año me celebrarán fiesta. Guardarán la fiesta de los panes sin levadura, 7 días comerán pan sin levadura, como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Entonces la primera fiesta es los panes sin levadura, que también es la Pascua, y se celebra la primera del año, que es más o menos para nosotros la Semana Santa, ¿verdad? Verso 16: también guardarán la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores. O sea, la siguiente fiesta era la fiesta del inicio de la cosecha o de la cosecha de cebada, que era Pentecostés, que para nosotros es más o menos mayo. Y luego dice: también guardarán la fiesta de los, bueno, no, y dice: y la fiesta, perdón, de la cosecha al fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Entonces, la tercera fiesta era probablemente donde se cantaba este salmo, era la fiesta conocida como la fiesta de los tabernáculos, pero que también otro nombre es la fiesta de la cosecha, que es más o menos en octubre, porque ahí terminaba no solamente la cosecha del trigo, sino también del olivo, de la uva y de los productos principales de todo. En un esquema, de alguna manera, vemos que estas 3 fiestas principales tienen propósitos históricos, propósitos agrícolas y significados proféticos. Ahí están los pasajes de cada fiesta, pero la primera fiesta, la Pascua y los panes sin levaduras, el propósito histórico era recordar la liberación de Egipto, el propósito agrícola era el inicio de la cosecha de cebada, y el significado profético es que Cristo, como nuestra Pascua, nos libera del pecado. Somos libres del pecado, de la vana manera de vivir era de nuestros padres, y salimos en rumbo como peregrinos de viaje hacia la ciudad celestial.
Algunos se recordarán que hablamos un poco de eso en Hebreos. La siguiente fiesta es la fiesta del Pentecostés, también conocida como la de las semanas, y el propósito histórico era celebrar la entrega de la ley en el Sinaí, porque en ese momento histórico Dios les había dado los 10 mandamientos en las tablas de piedra. El propósito agrícola era que también era la fecha del inicio de la cosecha de trigo, y el significado profético era que el Espíritu Santo fue dado ese día, el día de Pentecostés. Vean qué interesante, porque el mismo día que le fue dada la ley al pueblo de Israel, el mismo día le fue dado el Espíritu Santo a la iglesia, y Dios empezó a escribir la ley en nuestros corazones, y el mismo día que iniciaba la cosecha de trigo, inició la salvación de los creyentes del nuevo pacto en el nombre de Jesús, el día de Pentecostés, con el mensaje de Pedro en Hechos 2. Ahora hay una tercera fiesta, que es la fiesta donde se canta este salmo que vamos a estudiar en esta mañana, que es la fiesta de los tabernáculos o de la cosecha. Y el propósito de esta fiesta era históricamente recordar los 40 años viviendo en el desierto en tiendas. Era la fiesta donde de alguna manera se llegaba a la tierra prometida y se celebraba el reposo, el descanso. Y entonces ese día los judíos duermen en tiendas, en una carpa, recordando que en el Israel Dios durmió, Dios habitó, estuvo en medio de ellos cuando habitaban en tiendas. El propósito agrícola es celebrar el final de las cosechas, pero ahí incluyendo no solamente trigo, sino también, como ya dije, la uva, los olivos, las aceitunas y otros frutos. Y el significado profético de esta fiesta es el gozo y la plenitud en el reino de Dios. De alguna manera, esta fiesta esperamos todavía el cumplimiento profético. No es algo que ya está, y por esto este salmo es misional y a la vez profético. Pasemos al salmo. Verso 1 del Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y ahí viene un descanso. Es interesante porque el salmista empieza con un clamor hablándole al pueblo y dice: Dios tenga misericordia de nosotros. Siempre la súplica por misericordia se hace desde el entendimiento y desde la comprensión de nuestra falta de merecimiento de su gracia y de su misericordia. O sea, no está diciendo que Dios recompense mis buenas obras. No, no es ese el sentido, ¿verdad? Cuando usted dice, a pesar de lo tortero que soy, a pesar de lo torpe, a pesar de lo pecador, a pesar de todo, que Dios tenga misericordia de nosotros, a pesar de que a veces nos cuesta, pero que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos bendiga. Es interesante porque la palabra bendición, cuando la estudiamos en el hebreo, claramente en muchos contextos, la bendición es un don de Dios que se manifiesta en un enriquecimiento divino, primero en lo espiritual y también en lo físico, un enriquecimiento que a menudo incluye la capacidad divina para alcanzar el propósito al cual Dios nos ha llamado. Podemos hablar, por ejemplo, el ejemplo de Abraham. Él fue enriquecido primeramente en lo espiritual porque se le facilitó escuchar y adorar a Dios. Dios le empezó a mostrar cosas y Dios lo llevó a donde él le iba a mostrar. Segundo, fue enriquecido. Eso trajo como consecuencia un enriquecimiento también físico, natural. Abundó en ganados, camellos, ovejas. Ustedes saben, ¿verdad? Lo mismo vemos en Jacob, en Job. El enriquecimiento de una mayor comunión con Dios trajo una mayor bendición también material, y ellos alcanzaron de alguna manera el propósito de su vida, digamos. Terminaron bien sus años, bendiciendo a sus generaciones, esperando ciertas promesas, pero sabiendo que vendrían en el tiempo de Dios, saludándolas desde lejos. Eso también lo vimos en hebreo. Pero, y luego dice, haga resplandecer. Y claramente cuando dice
y nos bendiga, está diciendo que nos lleve a una mayor comunión con Él y que también nos dé más cosechas, ¿verdad? O sea, que también nos prospere, obviamente, de manera que podamos alcanzar su llamado, alcanzar su propósito. Ese es el espíritu de la petición. La segunda línea dice que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y aquí claramente es una figura humana, hacer resplandecer el rostro es como quien dice que su rostro brille cuando nos mire, que cuando nos vea con agrado. Es la expresión de un rostro que resplandece por placer y deleite al ver a sus amados. El rostro resplandeciente de su presencia y el resplandor de su gracia como la expresión radiante de un padre complacido que concede favores a sus hijos. Pero algo que yo quiero preguntarles en esta mañana, obviamente quiero hacer esta pregunta dentro del mensaje es, ¿de dónde está sacando el salmista estas palabras? ¿En qué pasajes está pensando el salmista? Claramente, excelente. Qué buenos alumnos. Aquí la bendición sacerdotal. De hecho, se podría decir que en la promesa abrahámica y en la bendición sacerdotal. La promesa abrahámica, el Dios le dice a Abraham, no la voy a leer toda por causa del tiempo, pero prácticamente le dice, y te bendeciré y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Claramente el tema de todas las familias, todas las naciones, vemos que la promesa a Abraham está en la mente del salmista al escribir este salmo, pero también está la bendición sacerdotal registrada en números 6, 22 al 27. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Qué está diciendo el Salmo? Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Claramente está tomando las ideas de la bendición sacerdotal. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Kirchner comenta, si alguna vez escribió un salmo en torno a las promesas a Abraham de que sería bendecido y convertido en bendición, bien pudo haber sido este salmo. El cántico comienza en casa y vuelve a detenerse allí un momento antes del final, pero su pensamiento vuela hacia los pueblos lejanos y a lo que les espera cuando la bendición de Dios haya alcanzado a todos. Si el texto del salmo es la bendición arónica, el espíritu del salmo es el de la esperanza abrahámica. Meditar detenidamente, hermanos, en la promesa a Abraham es descubrir el anhelo de Dios de que todas las familias de la tierra, de que todos los pueblos, de que todas las naciones sean bendecidas. Algo también interesante es que en la época de la cosecha, los sacerdotes y en cada fiesta los sacerdotes pronunciaban esta bendición y el pueblo oía esta bendición sacerdotal. Entonces, lo hermoso aquí es que el salmista está oyendo la bendición que Dios mandó del sacerdote y la está convirtiendo en una oración. Y le está diciendo, Señor, eso que tú quieres hacer, yo te pido que lo hagas. Y modifica ligeramente la redacción y el sacerdote habría dicho, el Señor les bendiga y la oración dice, el Señor nos bendiga. El sacerdote habría dicho, Jehová haga resplandecer y él dice, haz resplandecer, Dios haga resplandecer entre nosotros. Entonces vemos que una de las lecciones que este salmo nos da, que lo vemos también en otras partes de la escritura, es cómo podemos tomar las palabras de Dios y convertirlas en una oración. Hermanos, no hay nada mejor que orar la Biblia. Yo de hecho les aconsejo que en su tiempo devocional ustedes tomen ese pasaje, esa escritura que están leyendo y la conviertan en oración. Hagan esto que él hace. Dios quiere hacer esto, yo lo convierto en oración. Dios le aborrece esto, yo le pido al Señor que me guarde de esto, que me libre de esto. Cada pasaje tiene algo de lo que pedimos, de lo que podemos pedirle al Señor que nos dé o que nos perdone o que nos aparte o que nos haga crecer en eso que la Biblia está mostrando. Acerquémonos a Dios solicitándole que Él haga lo que Él quiere hacer. Y así voy a
volver a leer el verso 1, pero ya incluido con el verso 2, vuelve a decir, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Hay una pequeña pausa, pero inmediatamente empieza de nuevo y dice, para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. La pausa, el Selah, marca no solamente da un momento para reflexionar, sino que cambia de persona. En el verso 1 es una oración dirigida al pueblo. Dios nos, pero en el verso 2 ya no dice nos, ya no dice su rostro, sino dice tu camino, tu salvación. Ya se dirige directamente a Dios y le muestra a Dios que le está uniendo su propio anhelo al anhelo de Dios, de lo que Dios ha revelado hacer. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere traer bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo va a pasar eso? Solamente si conocen a Dios. Entonces, la petición es para que sea conocido en la tierra tu camino. O sea, y tu camino en el hebreo, en la Biblia, normalmente el camino se refiere al carácter, a las actividades y también el ser conocido. El verbo en el hebreo conocido no es conocer por teoría, sino conocer por experiencia, es experimentar. Lo que le está diciendo es que en la tierra, que en el globo, que en todos los pueblos experimenten tu carácter, tu comportamiento, tu amor, tu misericordia. El Salmo 103, 7 y 8 dice, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y nos tenemos que recordar cómo en aquel pasaje, en aquella ocasión, Moisés le dice, Señor, yo quiero conocerte más, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, sí, voy a mostrarte mi camino. Y lo mete en la hendidura de la peña y pasa caminando delante de él y dice, compasivo y clemente. O sea, conocer su camino era conocer el carácter de Dios y conocer el camino era conocer que Él camina con compasión, que Él camina con gracia, que Él camina con misericordia, que Él se deleita en perdonar, pero que también no dejará por inocente al culpable. Al que no se arrepienta, no lo va a perdonar, pero que Él está dispuesto, que Él es amplio en perdonar y se complace, se deleita en tener misericordia. Entonces, de alguna manera, en esta primera línea, el verso 2, la oración del autor está diciendo que todos sepan que tú eres un Dios lleno de gracia, amoroso, dispuesto a perdonar y fiel. Pero vean la segunda línea. En todas las naciones tu salvación. Está diciendo, Señor, que todas las naciones sepan que tú eres un Dios que salva personas, no solo de las situaciones difíciles, no solo de enfermedades, no solo de enemigos, sino también principalmente del pecado y de la muerte. Y cuando nosotros vemos de alguna manera estos pasajes, lo que el autor está diciendo es que en la medida que Dios está bendiciendo a su pueblo, se está dando a conocer ante los otros. Y ahí vemos que de alguna manera retomábamos algo que Juan Pablo nos dirigió el jueves en una meditación sobre el tema de la importancia de compartir el Evangelio y me gustó mucho porque él nos hablaba de que aunque el mensaje es importante, también es importante el corazón con el que se comparte el mensaje, el testimonio que acompaña al mensaje y la disposición de contextualizar el mensaje a la vida del otro. Y básicamente lo que el Salmo está diciendo en estos dos versos es que es tan simple como que no está diciendo, Señor, y empodéranos para que haciendo milagros otros conozcan. No, nada más bendícenos y ten misericordia de nosotros. Nada más cumple tu bendición y de alguna manera que eso haga que otros te conozcan, que las naciones alrededor te conozcan y veas que tú salvan al ver cómo nos salvaste a nosotros, que ellos se den cuenta que nos salvas. O sea, hay una parte, yo no estoy negando
la parte de la misión donde tenemos que ir porque Jesús dijo vayan, pero hay una parte de la misión que se hace solamente siendo luz, solamente siendo testimonio, solamente siendo ejemplo. Entonces, Dios, y algo interesante también es que tenemos que entender que pedir la bendición de Dios es de alguna manera entender que si Dios nos bendice es para que seamos bendición para otros. Dios no te bendice para satisfacer tus deseos egoístas. Dios te llama a tener una relación cercana con Él para que luego le hables a otros, para que luego le compartas a otros. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios viene para fluir a través de nosotros. Por eso puse la promesa abrámica y te bendeciré y serás bendición y serán benditas en ti. O sea, Dios no quería bendecir a Abraham solo por Abraham. Dios quería bendecir a Abraham para que las demás naciones recibieran bendición. Y Dios quiere bendecirte a ti para que otros reciban bendición a través de ti. Eso es parte de la misión. Hermanos, compartir el evangelio debe ser algo en momentos espontáneo. ¿Por qué? Porque es normal que usted quiera compartir algo que le causa gozo. Es normal que usted recomiende un restaurante que le gustó. Es normal que usted recomiende un lugar que usted disfrutó. Entonces, debería de ser normal hablarle a otros de aquello que trajo deleite, gozo, bendición, transformación en nuestra vida. No debería de ser algo difícil ni complicado. Hermano, y hasta cosas como el hecho de que nos enoja la injusticia, la corrupción, pero al mismo tiempo nos da esperanza que un día Él va a venir y va a poner todo en orden. Entonces, esa esperanza que nos llena, podemos decírselo a otros, sí, que alegre que un día Él va a venir y va a poner todo en orden. Es importante notar también aquí el plural en el verso 1. Hermanos, algo importante para hacer iglesia y para hacer la misión es esa conciencia de cuerpo, de comunidad. No está diciendo, Señor, ten misericordia de mí y nada más de mí. Y solamente de mí. No, está diciendo de nosotros, igual que el Padre nuestro. No dice perdóname, perdónanos. Danos el pan. Y aquí bendice, honrar, resplandecer tu rostro sobre nosotros. ¿Por qué? Porque es algo tan simple, pero esto nos recuerda lo que ya vimos también en la serie anterior. El amor entre nosotros es un mensaje al mundo. Es un mensaje al mundo y yo le agradezco tanto a Dios porque es algo lindo que cuando vengan visitas, cuando vienen visitas, se dan cuenta que hay amor entre nosotros. Eso es algo que a mí en lo personal me llena y me bendice mucho y ojalá pues el amor entre nosotros siga creciendo, pero ya de por sí el amor entre los creyentes es un mensaje al mundo. Sigamos. Versos 3 y 4. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. ¿Qué es alabar? Alabar es reconocer la grandeza de Dios. De hecho, el verbo en el hebreo se conecta al reconocimiento público que se le hacía a Dios en el santuario. Lo que está pidiendo el salmista es que todas las personas del mundo reconozcan a Dios por lo que Él es. Reconozcan su santidad, reconozcan su grandeza, reconozcan su soberanía, reconozcan su poder. Ahora, esto también implica que lleguen a la fe y como evidencia de su fe ofrezcan alabanzas a Dios, te alaben, te reconozcan los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y ese segundo alaben es ofrecer alabanzas desde la fe, es una oración de gran visión y audacia, en la que recalca su énfasis en Dios como el Señor que toda lengua debe confesar. Sobre todo en el verso 4 dice, alégrense y gócense las naciones. Y es solo esta línea, hermanos, nos muestra que algo clave en la misión es el gozo. O sea, si usted va a compartir un mensaje que no es buena, que no es evidente que es buena noticia, que no, y es triste, pero yo me acuerdo, digamos, en el pasado, ustedes saben, ya es menos común, ¿verdad? Pero era común antes que los evangélicos de hace un siglo
le dijeron a la gente, es que ustedes fiesteros se van a ir al infierno y todo, y no había gozo en el mensaje, y no había gozo en la expresión, y no había, o sea, ¿qué hacía? Mi mamá misma me cuenta de que ellos les caían súper mal los familiares evangélicos antes de conocer al Señor, ¿verdad? Porque eran un dolor, ¿verdad? Era todo está mal y todo aquí, todo ataque y juicio, infierno. Y realmente lo que nos muestra este salmo es que el evangelio, la misión la debemos de hacer desde el gozo. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Hermanos, cuando hablamos del gozo, nos recordamos de aquella escena donde los discípulos vienen a Jesús y les dice, estamos gozosos porque los demonios nos sujetaban en nuestro nombre, y Jesús les dice, suave, 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 ese no es el motivo correcto del gozo. Se deben de gozar porque sus nombres están escritos en los cielos. Y lo que Jesús nos está recordando, hermanos, que no haya mayor gracia, no haya mayor motivo de gozo en nuestra vida. El hecho de saber que fuimos aceptados por gracia. El hecho de, como cantábamos, que hubo un glorioso intercambio, que no entendemos cómo un vil pecador pasamos a ser hijos, pasamos a ser salvos. Y cuando la gente ve ese gozo en nosotros, que nos da el valor que nos da el Evangelio, que nos da la aceptación de la gracia de Cristo, de alguna manera ese gozo va a ser contagioso, porque van a decir, ¿y por qué estás tan contento? Que haya una buena noticia. La gracia de Dios trajo salvación, trae salvación, y también que Dios va a poner todo en orden, como acabo de decir, juzgarás a los pueblos con equidad. Hermanos, su reinado es un reinado de gozo, pero también es un reinado de justicia, y es fundamental que nuestro gozo se base en la perfecta justicia. La palabra juez obviamente se asocia con juicio, pero en la Biblia el juez no solamente castiga, sino también liberta, también salva, también sana, al traer igualdad, con equidades, con igualdad absoluta, sin favoritismo, sin privilegios. Y pastorearás, ahí la palabra, la misma palabra del Salmo 23:3, que en el Salmo 23:3 se traduce, me guiarás por sendas de justicia, pero es una palabra que también se usa en otros contextos cuando Dios guió a Israel a salir de Egipto hacia la libertad, hacia la paz. Alégrese y gócense las naciones, porque tú vas a juzgar, porque tú vas a resolver las diferencias, la corrupción, las injusticias, y tú vas a guiar a las naciones, pastoreándolas hacia la libertad, hacia la paz. Claramente el mensaje del Evangelio debe ser un mensaje de gozo, mostrando que Dios anhela salvar, libertar, traer paz, traer justicia a todos. Es una buena noticia, pero hay que entender, pero el énfasis no es en prosperidad material. El énfasis es, eras una oveja sin pastor y él te quiere pastorear. Estabas esclavo del pecado, de la injusticia, y él quiere traer justicia a tu vida. El énfasis también es en alinear nuestras vidas al carácter de Dios. Y aquí quiero citar, hay un libro que Piper escribió, John Piper, que se llama precisamente basado en este pasaje. Alégrense las naciones, tituló a él su libro, y usó mucho este salmo. Y quiero nada más citar algunas de las cosas que él escribió porque me parecen muy relevantes. Él puso, las misiones no son el objetivo último de la iglesia, el objetivo último es la adoración. Las misiones existen porque no hay adoración, pero la adoración también es el combustible de las misiones. La adoración, esa pasión por Dios, precede a la predicación que ofrece a ese Dios que es digno de adorar. No puedes recomendar algo que no has probado. Ningún misionero podrá decir, alégrense las naciones, si no puede decir de corazón, yo me alegraré en el Señor. A
ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Las misiones empiezan y acaban con la oración. Me gusta mucho este pensamiento porque él está mostrando si estamos con el Espíritu, si este salmo pasa a ser nuestro. Y le decimos, Señor, que todos te alaben, que seas adorado, que seas santificado. Las misiones van a venir como algo secundario. Y uso la palabra misiones, pero usted piense, el compartir el evangelio va a ser algo secundario. ¿Por qué? Porque anhelamos que nuestro Dios sea adorado. Pero el objetivo último no es ni ser los mejores evangelistas, ni tampoco las personas, es Dios. Obviamente amamos a las personas, pero el objetivo último es Dios, que Dios sea adorado y de alguna manera, ese Dios digno de adoración, que merece nuestra oración, porque nos ha transformado, porque nos está transformando, porque cuida de nosotros, porque responde a nuestras oraciones. Otros también tienen derecho a vivir esa relación con Dios, también tienen la oportunidad. Y entonces ahí es donde pasamos a con alegría decir, tengo un Dios tan, 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 tan bueno. Amén. Piper también escribe, cuando la llama de la adoración arda con el calor que provoca en nosotros la belleza de Dios, la luz de las misiones iluminará en medio de los lugares más oscuros de la tierra. Y yo anhelo que llegue ese día. Cuando la pasión por Dios es débil, el celo por las misiones será débil. Las iglesias que no están centradas en la exaltación de la majestad y la belleza de Dios tendrán un deseo ferviente de contar su gloria entre las naciones. Hermanos, no necesitamos enfocarnos más en ser mejores misioneros. Necesitamos crecer en nuestra contemplación de la belleza, de la santidad, de la majestad de Dios. Necesitamos amar más a Dios, y cuando amemos más a Dios, vamos a compartir más de Él, vamos a hablar más de Él y vamos a mostrarlo más. Romanos 15, del 8 al 11 dice, pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Aquí Pablo está tomando estas citas, incluyendo este salmo, de cómo somos llamados, cómo todas las naciones son llamadas a alabar a Dios, pero está mostrando que Cristo vino a esta tierra para responder la oración de este salmo. Y en ese pasaje vemos que Pablo dice que Cristo se hizo siervo por tres razones. O sea, hay tres razones que hicieron que Cristo se humillara haciéndose siervo y viniera en ese primer viaje misionero de los cielos a la tierra. En primer lugar, Cristo se hizo siervo para mostrar la verdad de Dios. Él vino a mostrar que Él era la verdad. Segundo, Él vino para confirmar las promesas hechas a los padres, para mostrar que Dios cumple sus promesas, para cumplir las promesas del Mesías. Pero tercero, para que los gentiles, dicho de otra manera, para que las naciones glorifiquen a Dios por su misericordia. Vemos que Cristo tenía la misión de magnificar a Dios. Y vino a demostrar que Dios es veraz, vino a demostrar que cumple sus promesas y vino a mostrar que Él es glorioso y digno de alabanza. Y en esa demostración, Él estaba cumpliendo la misión de Dios. Y lo que nos muestra este verso, hermanos, es que la obra misionera se debe hacer desde un corazón de siervo, pero también buscando que Dios sea glorificado. Y al mismo tiempo, con amor y con misericordia por aquellos que no lo conocen, porque Jesús se hizo siervo por amor a nosotros, pero su búsqueda era que Dios fuera glorificado. Cuando alguien busca la gloria de Dios y tiene un corazón que se está haciendo siervo a los demás, ya es un misionero como Cristo es. Por supuesto, no, esto no quita que pueda recibir formación y entrenarse dependiendo del llamado específico, pero todos somos misioneros.
Y el requisito para ser misionero es hacernos siervos de los demás y buscar que Dios sea glorificado. En un sentido, eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Volvamos al Salmo. Verso 5. Todos los pueblos te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Esta es una repetición del verso 3, que como ya dijimos, una oración para que los pueblos reconozcan a Dios con fe, gratitud y alabanza. Y aquí viene el verso 6. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. El verso 6 parece ser el pensamiento que dio lugar al cántico y que hizo que se cantara por la cosecha. El tiempo en el hebreo es difícil. Esta versión traduce la tierra dará su fruta como la tierra dará su fruto como algo futuro. Otras versiones traducen la tierra ha dado su fruto como algo ya pasado y otros lo ponen en continuo, simplemente la tierra da su fruto. No es fácil ver cuál era la intención en el hebreo original, pero el punto es de que es una oración tanto desde la evidencia de la bendición de Dios como de la expectativa de una mayor bendición que incluye no solamente la bendición de Dios a través del alimento, sino el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. La tierra da su fruto, es la imagen del Dios que produce mucho de lo poco y lo distribuye con bondad a todos. Usted puede ver cómo siembra una semilla de naranja y un árbol puede dar hasta miles de naranjas. Aquí donde yo vivo hay algunos árboles y uno de ellos da manzana de agua y son montones y la gente llega y baja y abunda, no. El fruto Dios lo da en abundancia y eso es hermoso porque lo que está haciendo el autor es recordándole a la gente de todo el mundo que las cosechas, que los frutos son evidencia del Dios que nos ama y que nos bendice. Y por eso claramente en el verso 6 dice, nos bendecirá Dios. Y luego añade el Dios nuestro. Hermanos, podemos orar con confianza, con valentía, con fe, porque Él es nuestro Dios. Y esto nos recuerda también también la parte de la tierra dará su fruto cuando pensamos en misiones. Recuerda que a veces, hermanos, el hacer misiones, sobre todo si hacemos misiones transculturales, a veces puede ser frustrante y puede ser difícil, porque a veces la gente no nos va a querer oír, no va a valorar el mensaje, no se va a contagiar de nuestro gozo. Pero lo que el pasaje está diciendo es que al final el que va a dar el fruto es Dios. Él va a bendecir nuestra labor. Él va a hacer que la tierra dé fruto. Porque ahorita vamos a ver que hay una dimensión, obviamente física, pero hay una dimensión profética también en el Salmo. El verso 7 termina diciendo, bendíganos Dios y témanlo todas las naciones de la tierra. Y es una manera diferente de decir lo mismo. Que la bendición de Abraham venga para que toda la tierra lo conozca y aquí que Dios nos bendiga para que lo teman todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque aunque Él es nuestro Dios, no es solo nuestro, es el Dios de toda la creación. Y aunque tenemos el privilegio de conocerlos, todos necesitan conocerlo y quedar asombrados con temor reverente ante su grandeza. Claramente el salmista está expresando el deseo de que los pueblos del mundo vean las bendiciones de Dios y se conviertan en verdaderos adoradores temerosos de Dios, que reverencien al Dios de Israel como el Señor soberano de la tierra. Pero, hermanos, definitivamente el Salmo está llevándonos a alabar a Dios, deseando que la tierra lo alabe a través de conocerlo. Ahora, algo interesante es que, como ya dije, el tema central del Salmo es la cosecha. Y proféticamente el Nuevo Testamento nos habla de una cosecha final que no es de frutos físicos. En Mateo 9:35 al 38 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, el corazón de siervo. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha,
pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, aunque el Salmo aparentemente habla de una cosecha terrenal, proféticamente apunta a una mayor cosecha. La cosecha de la salvación de todas las naciones. La bendición de la cosecha ya no va a ser un fin en sí mismo, sino que es una especie de eco divino de los deseos humanos. La garantía de la gracia de Dios y el testimonio gratuito del Señor de la cosecha a su propia persona. Cuando todos los confines de la tierra le temerán y todas las naciones lo alabarán en respuesta a la revelación de su salvación. Y claramente hay una necesidad de obreros, que ahí es donde nosotros somos esos obreros que el Señor quiere enviar a esta mies. Otra de las parábolas que hablan del mismo, aquí no quiero detenerme tanto, pero hay una parábola donde el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña en el trigo, se fue, cuando salió la hierba y dio fruto, apareció también cizaña, vinieron los hombres y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, los siervos le dijeron, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Y al tiempo de la siega, la palabra siega es equivalente a cosecha, diré a los segadores, recoged primero la cizaña, hallarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, lo que quiero resaltar es nada más la interpretación que Jesús mismo dio de esta parábola. Y él dijo que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, él, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo. O sea, ¿cuál es la cosecha proféticamente hablando? Cuando termine este siglo, cuando termine esta era. Y los segadores van a ser los ángeles que van a llevarnos a reunirnos con el Señor en el aire y van a, obviamente, echar a los que no crean en el Señor en el horno de fuego. Pero el punto es claro, hermanos. El fin, la cosecha final, la cosecha a la que apunta el Salmo, es la salvación de todos aquellos que quiere salvar. Y Mateo 24:14 es un texto dentro de varias preguntas que le hacen a Jesús sobre el fin del siglo y sobre su segunda venida. Y Jesús dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. No quiero extenderme mucho, pero claramente hay varias cosas aquí importantes. Una es que el término naciones en realidad se podría traducir etnia o grupo étnico y quizá ya el evangelio ha sido predicado en todo lo que en las naciones que reconoce la Organización de las Naciones Unidas, pero todavía hay grupos étnicos donde el evangelio no ha sido predicado. Y deberíamos como iglesia orar para que el Señor envíe misioneros y para que el evangelio llegue a esos lugares. Y eso es una de las cosas que ese texto apunta, que yo no sé realmente, es difícil entender cómo funciona la soberanía y los tiempos de Dios, pero claramente muchos afirman de que una de las razones por las que el Señor no ha venido todavía es porque el Evangelio todavía no ha llegado a todos los grupos étnicos de la tierra. Eso es una posible interpretación y yo estoy de acuerdo con eso. Pero algo que a mí me llama mucho la atención de este pasaje es que dice, y el evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y hermanos, predicar como testimonio no es lo mismo que solamente anunciar un mensaje. Predicar como testimonio no es querer convencer a alguien de un argumento. ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es cuando usted se presenta ante un tribunal y usted va a contar lo que usted vio, lo que usted vivió. No es lo que usted leyó, no es lo que usted le contaron. El testimonio es algo que usted vivió. Usted no puede ser un testigo de un accidente que no presenció. Usted no puede ser un testigo de una situación en la que usted no estuvo involucrado. Para dar un testimonio, usted necesita estar involucrado. ¿Sí me entiende?
Y de alguna manera lo que yo quiero resaltar aquí, hermanos, es que aunque sí debe crecer las misiones y debe crecer la manera en que compartimos el evangelio, debe de crecer el hecho de hacerlo como testimonio. O sea, nuestro compartir del evangelio debe ir acompañada de testimonios vivos. Y por supuesto, debe de haber en nuestro corazón un anhelo que llegue a todos los grupos étnicos del mundo. Aunque tú no seas llamado a ir, si estás llamado a hacer algo, a orar o algo, y de alguna manera la otra semana vamos a quizá tocar un poquito más el tema de misiones transculturales, pero nada más quería dejar esto y quiero terminar con, bueno, dos pasajes más. Juan 4:35 a 39 dice, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siga recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra goce juntamente con el que ciega. Pero en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Vemos cómo la mujer daba testimonio y muchos creyeron. Ahora, Jesús da a entender en este pasaje, cuando le habla a sus discípulos, que había un trabajo de, seguramente escribas, seguramente profetas, seguramente líderes, que habían ya hecho un trabajo de sembrar semillas, expectativas, palabras en ese grupo de samaritanos, en el contexto específico, ¿verdad? Pero quiero centrarme en esta frase, os he enviado a cegar. De hecho, Norman dijo algo la semana pasada que yo quiero repetir. Hay gente lista. Hay gente lista para rendirse a Cristo. No todos están listos, por supuesto, pero hay gente, hay campos que ya están listos para ser recogidos. Y no importa, hermanos, si a veces nos toca sembrar, si a veces nos toca regar, en el momento en que Dios nos envíe a, a cegar o a cosechar o a vivir la experiencia de llevar a alguien al Señor, que sea Él, al final es el Señor el que hace la obra, pero el Señor nos ha enviado a cegar. Y termino con Juan 12:23 al 26. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. El mensaje del Evangelio consiste en que Él murió para darnos vida y para darle un sentido eterno a nuestra vida. Y el mensaje del Evangelio también consiste en que una de las cosas que va a impactar la vida de alguien cercano a nosotros es cuando muramos. Cuando la gente nos vea morir a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, a nuestros deseos pecaminosos. Y de alguna manera eso va a impactar, porque eso nos le da el testimonio al mensaje de uno que murió y venció a través de su muerte. Y nosotros podemos también alcanzar una victoria por medio del amor, por medio de la humildad, por medio de la rendición. Hermanos, yo sé que aunque todos somos misioneros, a veces no nos pensamos como misioneros y simple y sencillamente yo les invito a vernos más como misioneros en los diferentes contextos. Tú eres luz en medio de tinieblas, tú eres un embajador de un reino diferente en medio de un mundo que te es ajeno, porque no sigue las leyes de tu reino. Tú eres llamado a estar listo,
No es necesario, yo sé que no todos somos extrovertidos ni introvertidos, no es necesario que tú le estés hablando siempre a todo el mundo, pero sí es importante que estés preparado para responder, para hablar, para orar, para dar testimonio, para ayudar, para amar. Y esa vida va a dar fruto. En la medida que muramos a lo mundano, a lo carnal, lo pecaminoso, para buscar lo eterno, lo verdadero, lo santo y lo glorioso, la vida de Cristo crecerá en nosotros y de alguna manera será repartida, salpicará y llevará semillas de vida a otros, que harán que otros también conozcan al Señor. Como preguntas de reflexión, ¿notas que Dios te bendice para que seas de bendición para otros? Señor quiere bendecirte y te está bendiciendo, pero para que seas bendición y para que otros alcancen bendición a través de ti. Es tu gozo en el Señor y la transformación de tu vida un mensaje que otros pueden leer. Hay personas alrededor de ti que dicen, es que yo no sé por qué, pero él vive feliz. Esa persona es feliz. O sea, sí, a mí me llamó hace, ¿qué será? Unas 3 semanas un amigo que tengo rato de no ver y me dice, te veo muy feliz, Gustavo, te veo muy bien, contame qué es de tu vida. Teníamos años de no hablar. Y bueno, ya lo puse un poco al día, pero es interesante que a él le pareció verme bien, digamos. Y por último, ¿vives con el anhelo de presenciar esa cosecha final que marcará el fin de este siglo y el inicio del glorioso siglo venidero? Hermanos, es claro que una de las cosas por las cuales Jesús no ha venido es porque hay gente que Él quiere que sea salva que todavía no ha sido salva. Eso es clarísimo en la Escritura. Y anhelamos su venida porque anhelamos que se termine la corrupción, la maldad, la injusticia, el pecado, el dolor. Pero también debemos de anhelar como Él que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Notas cuán importante es la misión? ¿Cuán importante en la misión? Déjeme ver. ¿Notas cuán importante es la misión que no se trata más que de vivir y de compartir lo que Cristo ha hecho, hace y hará en nosotros? Pongámonos de pie. Señor, queremos hacer nuestro este salmo y por eso te pedimos que tengas a bien bendecirnos, que tengas a bien hacer resplandecer tu rostro sobre nosotros y tener de nosotros misericordia. Y que a la medida que tú nos bendices y nos llenas de tu gozo, otros conozcan tus caminos y otros conozcan tu salvación. Que tú hagas que la tierra dé su fruto. En la medida que todos los pueblos se acercan para alabarte y para reconocerte que tú eres Dios. Bendícenos, oh Dios, nuestro Dios, que te teman todas las personas de la tierra. Y equípanos, Señor, para estar preparados para dar testimonio de tu nombre, para dar razón de nuestra esperanza, para compartir con otros que el motivo de nuestro gozo eres tú, es tu sacrificio, es tu perdón, es tu salvación, es tu cuidado, es el conocerte a ti. El motivo de nuestro gozo, de nuestra vida, de nuestra esperanza y de nuestra canción. Te damos gracias, Señor, y por eso queremos cantar este salmo que dice, todos los pueblos te alaben.